La última sesión nos quedamos en las razones de eficiencia, que básicamente nos muestran cuán eficiente es la empresa en manejar los activos. Habíamos visto el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de inventario, el periodo promedio de pago. Y por último tenemos el ciclo de conversión de efectivo. Para entender un poco acerca del ciclo de conversión de efectivo, y es importante manejar el ciclo porque básicamente la gestión en el ciclo determina el capital de trabajo. Escuche lo que estoy diciendo. Las decisiones que se tomen con relación a la política de crédito, gestión de inventario, negociación con proveedores, las decisiones que se tomen esas tres variables afectan al capital de trabajo. Me explico en cristiano. Pregunto, si usted aumenta el periodo promedio de cobro, o sea, da más dinero, da más plazo a sus clientes, ¿estamos hasta ahí? Si eso ocurre, el tamaño de la cuenta por cobrar crece o se reduce. Crece. Crece, estamos bien. Y si crece la cuenta por cobrar, ¿es una fuente o un uso efectivo? Como una fuente. Fuente quiere decir, ¿me genera efectivo o uso efectivo? Si la cuenta por cobrar aumentan, ¿eso es una fuente o una fuente o un uso efectivo? A ver, cuenta por cobrar, pongamos el número. Cuenta por cobrar 100 en un periodo y en otro periodo 120. O sea, mis cuentas por cobrar crecieron de 100 a 120. ¿Qué quiere decir eso? ¿Generé efectivo o consumí efectivo? Estoy hablando de las cuentas por cobrar. ¿Se consumió? Se consumió efectivo. Recuerden ustedes, cuando las cuentas por cobrar aumentan, quiere decir que estoy financiando más a mi cliente, ¿no es cierto? Porque mi cliente me está llevando mi producto y no me está pagando. Lo estoy financiando. Entonces, cuando aumenta mi cuenta por cobrar, disminuye el flujo operativo. El flujo operativo es el dinero que mi negocio genera. Escúcheme, el flujo operativo es el flujo del negocio. ¿Cuánto de dinero constante y sonante genera mi negocio? Entonces, las decisiones que usted tome a nivel de ciclo de conversión de efectivo afecta el tamaño de mi capital de trabajo. Al afectar al tamaño de mi capital de trabajo, afecta a mi flujo operativo. O sea, lo que me genera el negocio. ¿Se entiende, señores? ¿Queda claro? Pregunto. Sí. Genial. Ahora, veamos cómo esto se mueve. Con ejemplo. A ver, un ejemplito aquí. SAS. Vamos a asumir que estamos en el periodo 0. Estamos en el periodo 0. Y tenemos un periodo promedio de inventario de 60 días. ¿Qué quiere decir? Que demoro en vender mi producto 60 días. Entonces estamos hasta el día 60. Ahí. Y vamos a asumir que el producto lo vendemos a crédito. Y un periodo promedio de cobro que tengamos de 30 días. Es decir, que nosotros llegamos hasta aquí, sería el día 90, ¿no es cierto? 90. Quiere decir que demoro 60 días en vender el inventario. Lo vendo a crédito y demoro en recuperarlo 30 días.
Entonces, ¿cuándo percibo el efectivo? Al término del día 30. ¿Sí? Aquí va a ocurrir mi entrada de efectivo. ¿Estamos con la lógica? Este es el tiempo que demoro en vender el inventario. Y este es el tiempo que demoro en recuperar mis ventas a crédito. ¿Cuándo se genera mi entrada de efectivo? Al término del día 90. Pero sin embargo, la pregunta es, si se genera mi entrada el día 90, ¿cuándo se genera una salida? Entonces las empresas para dar a crédito también compran a crédito. Entonces ahí viene el apalancamiento del proveedor. Vamos a asumir en este ejemplo que el proveedor me da un periodo promedio de pago de 70 días. O sea, me estoy apalancando con el proveedor, ¿cuánto? 70 días. Es decir, si aquí estamos hablando de un periodo inicial, un periodo cero, ¿cuándo se va a generar la salida de efectivo? El día 70. Cuando yo le pague al proveedor. Entonces aquí en el día 70 se va a generar, ¿qué? La salida de efectivo. ¿Qué vamos a tener aquí? Una salida de efectivo. Entonces aquí tenemos la salida y acá tenemos una entrada. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Mi salida o mi entrada? Pregunto. Cuando le pago al proveedor, le pago el costo, ¿no es cierto? Y cuando el cliente me paga, ¿qué me paga? ¿El costo más qué? Precio. El precio. Y el precio incorpora el costo más la utilidad, ¿no es cierto? A la utilidad, sí. Genial, genial. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo, visto desde una perspectiva de flujo, me muestra entonces el tiempo que demora en volver mi inversión, incluido la utilidad. El ciclo de conversión de efectivo, entonces, es el tiempo en que demora en retornar mi inversión, pero mi inversión no vuelve sola, viene con la utilidad, pues no, porque el ciclo de conversión de efectivo, de acuerdo a la fórmula anterior, es el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Note usted que el periodo promedio de pago resta, ¿no, señores? Aplicando aquí sería 60 más 30 menos 70. ¿Cuánto sería mi ciclo? ¿De acuerdo? 20 días. Y 20 días es esta distancia. Quiere decir que 20 días demora en retornar mis recursos invertidos. ¿Estamos hasta ahí, señores? ¿Se entiende? Hasta aquí. Bien. Hay una pregunta fundamental en finanzas, la cual es, ¿y cuánto debe tener de caja? O sea, ¿cuánto debe tener de efectivo una empresa? Una de las respuestas es viendo esto. Porque si 20 días demora en retornar mi inversión, la empresa debe tener en efectivo lo suficiente para mantener las operaciones por ¿cuánto tiempo? Por 20 días. Es decir, la empresa, mientras su ciclo sea más grande, requiere más efectivo para financiar las operaciones. ¿Me debo entender? Señores. Mientras más grande el ciclo, la empresa tiene que tener más caja. Mientras más pequeño el ciclo, menos caja. La empresa necesita tener. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? ¿Achicar o agrandar el ciclo?
Les pregunto. Achicarlo. Achicar el ciclo, correcto. Entonces, las estrategias matemáticamente son fáciles, pues, ¿no? Tienes que vender más rápido el inventario, ser eficiente en tu política de crédito y negociar más plazos con los proveedores. Eso hace que mi ciclo baje. Y recuerden lo que les expliqué antes, que el flujo de efectivo operativo, que es lo que genera el negocio, depende del ciclo de conversión de efectivo. Es decir, que el flujo operativo depende del ciclo de conversión de efectivo. ¿Y cuál es la relación? La relación matemática es que si tu ciclo lo logras bajar, si usted logra bajar su ciclo, aumenta el flujo operativo. O sea, la relación es inversa. Inversa. Cuando una empresa crece, escuchen bien esto es interesante, es filosófico, ¿no? Cuando una empresa crece, también crece el capital de trabajo. Es decir, primero pensemos todo. Si la empresa crece en las ventas, ¿no? Va a crecer cuenta por cobrar, va a crecer inventario y va a crecer proveedores. ¿Estamos de acuerdo con esa lógica? Genial. Entonces el crecimiento explicado por el capital de trabajo quiere decir que el crecimiento consume recursos. O sea, el crecimiento consume recursos. O sea, el crecimiento consume capital de trabajo. Entonces, ahí vienen las teorías financieras. La finanza, pues, es un mundo, jóvenes. De que me habla de que hay un crecimiento con financiamiento interno. O sea, hay un crecimiento que lo podemos financiar desde el punto de vista operativo. Pero si crecemos por encima de ese límite, para seguir creciendo requerimos deuda. O sea, yo puedo crecer con financiamiento operativo hasta cierto punto. Es decir, que mi flujo operativo financie mi crecimiento. Pero ya cuando pase ese límite, voy a requerir apalancamiento financiero. Entonces, determinar el capital de trabajo y ver el impacto que tienen mis flujos es importante para cualquier empresa. Lo que le puedo decir es que existe una relación inversa. Es una relación inversa y se demuestra matemáticamente y en la práctica también lo podemos ver y lo vamos a ver. ¿Se entendió, señores? ¿Hasta aquí? Genial. Ahora, ¿puede ser negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría ser mi ciclo negativo? Claro, todo puede ser negativo. Pero veámoslo desde el punto de vista matemático, ¿no? ¿En qué caso el ciclo podría ser negativo? Veamos la fórmula. Ustedes son matemáticos todos. A ver, él tiene matemática ahí. Dejen volar su imaginación. Pregunto, ¿por qué podría ser negativo? Una explicación matemática podría ser cuando usted tenga mucho poder de negociación y negocie plazos largos con los proveedores. O sea, cuando mi periodo promedio de pago sea elevado. Cuando mi ciclo de conversión de efectivo es negativo y ese signo de negativo se deba al periodo promedio de pago, quiere decir que mi negocio lo está apalancando el proveedor. Yo no necesito poner plata, el proveedor apalanca mi negocio. Interesante, ¿no? Sí.
Eso lo hacen las empresas que tienen mucho poder para negociar. Por ejemplo, los supermercados que les charlaba la otra clase. Tienen bastante poder para negociar y ese poder hace pues que fijen en plazos extensos de pago a sus proveedores. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo financiero? Los proveedores me están apalancando en mi negocio. También puede ser negativo, y este ejemplo siempre lo cito porque es bien interesante. Yo tenía una estudiante que viajaba de manera constante como ir acá a Cotoca, así viajaba a Estados Unidos ella, ¿no? Y cada vez que viajaba, traía productos, su maleta, traía unos perfumes y demás, ¿no? Y su negocio de ella, creo que era por hobby, ella, que su negocio era, le pedía primero, le mostraba, ahí estos productos, te los compro, ya le decía. Y el cliente le daba el dinero. Y ella con el dinero del cliente iba y los compraba y los traía. Es decir, el ciclo puede ser negativo también cuando el cliente apalanca mi negocio. Es decir, cuando el cliente me paga por adelantado. Cuando el cliente me paga por adelantado, con la misma plata yo muevo el negocio. Eso también a nivel macro lo ven con la empresa de él, ¿no? ¿Sí? Primero usted paga, elige las características, hace la transferencia, ¿no? Hace el pago y con su mismo dinero de usted, esta empresa mueve el negocio. Entonces, mi ciclo puede ser negativo en conclusión en dos situaciones, cuando me apalanco del proveedor o cuando me apalanco del cliente. En ambos casos es espectacular para la empresa, pues, ¿no? Toda empresa busca que más que mi negocio lo mueva, lo apalanque mi cliente o lo apalanque mi proveedor. ¿Les queda claro, señores? Genial. Ahora, otro tema que quería ver son las razones de deuda. Las razones de deuda, en términos simples, mide cuán endeudada está la empresa. Las razones de deuda, si ven ustedes el balance mira en el lado derecho. Es decir, cuánto de deuda y cuánto de capital propio, la combinación deuda-patrimonio. Es decir, en el mundo financiero, cuando hablamos de esta combinación, se le llama estructura de capital. Es la combinación en la combinación deuda-patrimonio que una empresa tiene para financiar sus activos. Entonces, ¿cómo mido el nivel de deuda? Tenemos indicadores como el índice de deuda, donde el índice de deuda, fíjense que la división tiene sentido. En el numerador tenemos el total pasivo, o sea, el total financiamiento. Y como denominador tenemos el total activo. Entonces, si esto lo ven como un cuento, o sea, en numerador tenemos el financiamiento externo, ¿no, señores? Financiamiento externo. Y el total activo le llamamos inversión. Inversión. Entonces, si hacemos la interpretación, por ejemplo, con un índice de deuda del 60%, podemos decir que la empresa financia sus activos, o sea, financio la inversión con 60% de deuda y un 40% de recursos propios. 60% de deuda y 40% de recursos propios. Entonces, esa es en cuanto a la interpretación. ¿Se entiende, señora, la interpretación? ¿Les queda claro? ¿La lógica? Un índice de deuda de 60% significa que la empresa financia su inversión con 60% de deuda y la diferencia es con aporte propio. ¿Se entiende la lógica de la interpretación? ¿Pregunto? Cuando existe silencio total, o todos entendieron
O Sí, chino sí, se mandarín. entiende, Lisa. Ah, ya, perfecto, gracias. Ahora, aquí existe una pregunta, si ustedes quieren, existencial. ¿Cuál es la combinación óptima? ¿50-50? ¿Cuál? O sea, un 80-20. ¿Cuál? ¿Cuál es la combinación adecuada? ¿Cuál es mi nivel de deuda que debo tener? ¿No? Y existen muchas respuestas, ¿no? En el mundo académico, la literatura nos sugiere tener un nivel de deuda menor al 50%. Porque se dice que cuando tienes un nivel de deuda superior al 50%, ya tu empresa no es tuya, es de los acreedores. ¿Estamos con la lógica? En la medida de que aumente el índice de deuda, se pierde autonomía. O sea, la empresa pierde autonomía. Es decir, un nivel de deuda superior al 50% ya quiere decir que perdí autonomía, la empresa no es mía. Explicado desde ese punto de vista, necesito un nombre voluntario. Perdón, ¿se lo puede repetir? Claro que sí. Si aumenta el nivel de deuda de una empresa, si aumenta el nivel de deuda por encima del 50%, quiere decir que la empresa ha perdido autonomía. Yes. ¿Y qué significa eso, no, en cristiano? Pérdida de autonomía. Mientras mayor sea el índice de deuda, mayor es la pérdida de autonomía. Me explico con un ejemplo criollo y luego con un ejemplo práctico. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ah, ya. Es que me salió señal inestable ahorita. Un ejemplo. Nombre de un varón de la clase. Isaías, a ver, le pongo Isaías. Isaías era mi estudiante en el pregrado. Y lo conozco de años, Isaías, ¿no? A ver, por ahí, si Isaías ahorita no sé qué hace de su vida. No sé, ¿está soltero, se habrá casado? No sé. Pero si yo, Isaías, yo le prestara $1000 a Isaías, ¿será que no me importaría qué hace él? No le importaría con lo que preste. Hay que saber todo, Lisa. Todo, dónde está, si viajó, no viajó, ¿no? Hasta si tiene un perro, quisiera saber. No, si lo veo en fiesta, Isaías le llama, oye, ¿cómo puedes tener la plata para fiesta y no tener para pagarme, ¿no es cierto? Obvio, le mando la moto. Díganme, pueden a ver, señores, si eso no es pérdida de autonomía. Ya Isaías no puede hacer lo que da la gana, tiene alguien que lo va a estar molestando, ¿no? Así es. Correcto. Vamos al campo empresarial. Hace unos años atrás, quizás algunas personas que van a ser más precisos con las fechas que tienen, Huaracachi tenía un problema de flujo. Huaracachi. ¿De qué cosa dice, Lisa? Huaracachi, la empresa generadora de electricidad, ¿no? Sí. Tenía un problema de efectivo. Entonces, le debía mucho dinero al banco mercantil. Banco mercantil. Y acá esto parecía como una novela. Resulta ser que mi profesor, Eduardo Paz, que hacía las veces de gerente de Huaracachi en esa época, era mi profesor, y mi colega, mi amigo, era su auxiliar de modelación financiera. Por este motivo, ¿no? Él entró a la banca y en esa época él era jefe nacional de riesgo del mercantil. Y su profesor era el gerente Huaracachi. Entonces, el banco, cuando se enteró de que había, porque esta noticia fue pública, inmediatamente fue el gerente de riesgo con 2 analistas de riesgo
a Guaracachi, pues, ¿no? A preguntar qué está pasando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, obviamente, a nadie le gusta, pues, que vengan y te pregunten qué hacer, ¿no es cierto? Obvio. Entonces, pérdida de autonomía a nivel empresarial. O sea, a mayor nivel de deuda, el banco va a estar encima de uno. Sigamos con el ejemplo. Ahora, a nivel país, ¿no? A nivel país, dicen, no, no, que el organismo internacional, el imperio nos presta plata y nos pone condiciones, pero obviamente que no va a poner condiciones, pues es normal, ¿no es cierto? Nadie te va a apretar gratis, po. Claro, y además yo si le presto a usted, tenés que hacer esto, igual a las empresas. Si quieren apalancamiento, tienen que implementar ciertas condiciones, ¿no es cierto? En términos de flujo, en términos de márgenes. Entonces, fíjense ustedes que por ahí se va. Por ahí se va la lógica de por qué el nivel de deuda tiene que ser menor a 50%. Tenemos un micrófono prendido, cosa, ¿lo pueden apagar? Ahora sí. Eso le decía que el TIN es muy sensible. ¿Se entendió esa primera postura del nivel de deuda? Sí, dicen. Ok. Si nos vamos pues a esa lógica, señores, estamos de acuerdo que todas las empresas puedan perder autonomía, ¿no? Porque la gran parte de las empresas que, sobre todo las grandes empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, tienen niveles de deuda por encima del 50%. Entonces, no va por ahí la explicación financiera. Si bien la otra es financiero también, pero la pregunta es, ¿cuál es mi nivel de deuda? Y la respuesta es que no existe una respuesta única para todas las empresas. Pero los que hablaron de esto en el mundo financiero fueron Modigliani y Miller. Ellos hablaron sobre la estructura de capital. Si bien ellos no dijeron cuál es la fórmula, la matemática, ¿no? Esto es 50, 50, 80, 20, no. Pero sí dijeron algo importante. Escuchen bien esta frase que es muy interesante. Debes aumentar tu nivel de deuda hasta el punto en que la deuda no afecte a tu negocio. Debes aumentar tu nivel de deuda hasta el punto en que la deuda no afecte el normal funcionamiento de tus operaciones. Bien. Traducido a Y cristiano. teóricamente no hay un porcentaje para eso, digamos, dicen entonces. A eso vamos a ir. A eso vamos a ir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la deuda se interrumpe mis operaciones, cuando llega a fin de mes y usted tiene que decidir, ¿no? ¿A quién le pago? Le tengo que pagar al trabajador, le tengo que pagar al proveedor y al banco. ¿A quién le pago primero? Ya. Cuando tengo que decidir eso y le pago generalmente primero al banco por muchas razones que ya ustedes conocen, el banco tiene que ser el mejor amigo del empresario, ¿no? Por lo tanto, tengo que cuidar mi calificación. Tengo que cuidar mi historial de pagos. En consecuencia, las empresas prefieren pagar al banco y demoran de pagar al proveedor, demoran de pagar sueldo y salario. Pero en ese punto, ya la deuda está afectando mis operaciones. Entonces, ¿cuándo la deuda es mala? Cuando afecta mis operaciones. ¿Qué debo hacer? Debes calcular tu flujo operativo. ¿Cuánto genero en términos operativos? Primera pregunta que debo resolver. Debo calcular mi flujo operativo. Después de calcular el flujo operativo, digo, ok, he calculado mi flujo operativo, que eso lo vamos a ver más adelante, en la siguiente clase le voy a enseñar a calcular. Si mi flujo operativo, por ejemplo, es 100, el flujo de caja de la deuda deberá ser 100 también. O sea, genero 100 y pago 100. ¿Cómo dijo Lice? A ver, No, Lice. imagínense que su empresa de ustedes genere 100 de flujo operativo. O sea, el negocio genera 100. Y su cuota, esto es en términos mensuales, y su cuota al banco sea de 100, capital más interés. Nos fuimos a la quiebra completamente. Pésimo, Lice. Ahí estamos como
como actuando sobre una cuerda, ¿no es cierto? ¿Estamos con la lógica? Mi índice de deuda es del 100%. No necesariamente el índice del 100% porque estamos hablando de flujo. No se olvide que, excelentes intervenciones de usted. El balance nos muestra saldo, ¿no? Nos muestra saldo, estructuras. Sin embargo, acá en flujo es cuánto genera mi negocio. ¿Cuánto genera mi negocio? Tanto el flujo es dinámico, el estado de resultados es dinámico, el balance es estático, el balance es foto. El flujo tiene dinamismo porque demuestra generación de efectivo o uso de efectivo. Entonces, cuando hablamos de flujo, se relaciona con la estructura. Claro que sí hay una relación con la estructura. ¿Por qué? Porque en la medida de que mayor sea mi estructura de deuda, lo normal es que mayor sea mi flujo de deuda. ¿Correcto? Más tengo que pagar. Mientras más endeudado esté, más tengo que pagar en términos de cuota más intereses. Pero ¿cuál es el mensaje central aquí? Que si usted genera 100, no puede prestarse 100. Generalmente se sugiere que exista al menos una relación 2:1. Es decir, genero 100 y mi cuota tiene que ser de 50. 50. ¿Por qué? Por el factor de riesgo. Es decir, si caen mis ingresos futuros, entonces si yo tengo una relación 2:1, si tengo una relación Hay 2:1, más todavía. podría tolerar hasta una caída del 50% de mis ingresos. Ya. Y tendría pues que pasar algo terriblemente malo en el mercado, una pandemia, por ejemplo, Otra. o un dedo por ahí, no sé, en una hamburguesa o una comida, digamos, ¿no? Para que caigan de forma estrepitosa los ingresos. Un dedo. ¿Estamos, señores? Esa indirecta, Listen. No, o sea, son cosas que pasan, desgracias que pasan, ¿no? Pero yo lo tomo como ejemplo inmediato, ¿no? O sea, pasa eso y la gente, wow, ¿no? Y peor si los medios de comunicación lo hacen grande, le hacen un daño terrible a la empresa por un hecho que pudo haber sido fortuito, ¿no? Pero de que existen esos factores atípicos, en este caso fue algo interno o puede ser algo externo, pero tiene que pasar algo atípico para que los ingresos bajen hasta un 50%. Entonces Modigliani y Miller no nos dijeron una fórmula, pero sí nos dijeron que tenemos que ver. En términos técnicos, tienes que ver tu flujo operativo versus tu flujo de la deuda y hacer una relación. En los bancos, cuando hacen análisis de riesgo, se llama estresar los flujos, ¿no? Ese es el término. Estrés. Cuando dicen estresar los flujos, quiere decir, ¿qué pasaría si ocurre un peor escenario? Aún no podrías pagar. Entonces, a eso se refiere estresar los flujos. Pero esa práctica es por el lado del banco. Pero sin embargo, esa práctica la tiene que hacer el empresario, ¿no? El empresario o la persona. Ahorita gano tanto, esta es mi cuota. La vida es hermosa como para ganar 7,000 y pagar 7,000, digamos, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado con nuestro flujo operativo en el caso de los dependientes versus la cuota que debo pagar el banco. Lamentablemente, una práctica, y debo decir, apoyada muchas veces por los asesores de crédito, que sobreendeuda pues a la gente. Hay dos cosas. Nuestra viveza criolla, que queremos inflar nuestros ingresos, ¿no? Y metemos el ingreso de la mujer y nos inventamos otro ingreso y que el asesor nos ayuda, no, que metele esto. Claro, pues no, al fin y al cabo todos piensan que ganan. El asesor da más crédito, cumple su meta y usted tiene más dinero, pero la felicidad es momentánea, porque luego de desembolso viene lo feo, tiene usted que pagar, ¿correcto? Creo que no me van a dejar una práctica que en nuestro medio, ¿no, señores? Quizás algunos que tengan más experiencia en el sistema financiero no me van a dejar mentir. Sí, Listen. Esos gestores no les importa a los clientes, creo. Cada caso que se ve con los gestores, bueno, yo soy analista de riesgo ahorita. ¿Ya? Y es como dice, ellos meten ingresos de todos lados, no les importa, pero ya después ese cliente queda endeudado con todo lo que tiene.
Así es, ¿no? Y pierde a la mujer, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Yo digo pierde a la mujer porque al fin y al cabo ese es el núcleo del hogar, pues, ¿no? No, supera, pierde a la mujer todavía. Pero, no, claro, pues son problemas, el dinero es algo sensible en un hogar, ¿no? Algo bien sensible. Bien, eso en cuanto al tema Quedó más del... interesada. Es mentira. Bien, ahora, el índice de calidad de deuda también es un indicador interesante, señores. ¿Por qué? Porque el índice de calidad de deuda mide cuánto de la deuda se concentra en el corto plazo. ¿Cuánto de la deuda se concentra en el corto plazo? Y en este sentido, fíjese la fórmula, es el pasivo corriente, o sea, lo que debo a corto plazo sobre el total pasivo. Entonces, una interpretación, por ejemplo, si tuviese un índice del 80%, quiere decir que el 80% de mi pasivo se concentra en el corto plazo. Entonces, razonemos un poco. Si el índice de calidad de la deuda es elevado, ¿afecta mi liquidez corriente? Es decir, si yo tengo concentrada más deuda, recuerden ustedes que la fórmula de liquidez corriente es activo corriente sobre pasivo corriente, ¿no es cierto? Planteo la pregunta nuevamente. Si aumenta mi índice de calidad de deuda, es decir, si aumenta mi concentración de deuda en el corto plazo, ¿afecta mi liquidez corriente? Sí, afecta. Afecta. Entonces podríamos hasta desarrollar una ecuacióncita matemática, ¿no? Es si el índice de calidad de deuda aumenta, entonces generalmente mi liquidez corriente baja, ¿no es cierto? Entonces expongo a mi empresa a un riesgo de liquidez. Eso por una parte. Pero pensemos a ver en lo siguiente. Si yo tengo más concentración de deuda en el corto plazo, quiere decir que más rápido voy a terminar de pagar el crédito, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y mi costo financiero, como voy a liquidar la deuda en menos tiempo, mi costo financiero en el tiempo va a ser menor. Claro. Genial. Entonces, esto también, si mi índice de calidad de deuda es elevado, afecto a la liquidez, sí, pero de alguna manera pago más rápido la deuda y mi rentabilidad pues es mejor en términos de costo. Ahora analicemos qué pasó con el tema de la pandemia. Aquellas empresas que tenían elevada concentración de deuda a corto plazo tenían bastante presión en la liquidez. ¿Estamos con la lógica? Fregar. Sí, ese es el gran problema. Cuando usted concentra mucha deuda en el corto plazo, es más sensible a cambios en el mercado. Estas empresas, si el gobierno no hubiera apoyado con el tema de diferimiento de créditos, lo hubieran pasado muy mal y la economía hubiera caído mucho. O sea, fue sabia la decisión de postergar el diferimiento de créditos, ¿no? Dicen, pero ¿qué otros factores aparte de una pandemia o cuál otro temita más puede influir eso en las empresas que tienen a corto plazo? A ver, pues, desde factores, cuando vemos esto, cuando vemos los estados financieros, recuerden ustedes que una empresa no está aislada, ¿no? Una empresa se encuentra inmersa en un macroentorno. Ustedes ¿Algún tienen que factor ver político? los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, eso a nivel macro, ¿no? Una ley, una regulación, o un competidor, peor aún que el estilo del gobierno que tenemos, les encanta competir con los privados, y obviamente, pues, es como lo decía un empresario, ¿no? No puedes competir con alguien que te raya la cancha
y con encima que te pone al árbitro, digamos, ¿no? Entonces, Ah, no puedes competir. Es una variable. Pero también tenemos a nivel micro. Cuando vemos a nivel de microentorno, ahí tenemos que ver los proveedores, la competencia, el número de sustitutos. Puede ser que nosotros buscamos un bien y aparece un sustituto altamente cercano, ¿no es cierto? Chao, nos vamos al mercado. Eso es a nivel macro. A nivel macro, a nivel micro, pero también tengo que ver las variables internas, ¿no? Las variables internas, y por aún, digamos, cuando hablamos de comidas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser impecable, los uniformes, el ambiente, le pelamos en algo y nos puede costar mucho, ¿correcto? Salud también, una clínica privada, imagínense ustedes, digamos, ¿no? Entonces, puede ocasionarse, en conclusión, por factores del macroentorno, microentorno, o también procesos internos, ¿no? Que pueden afectar, obviamente, todos ellos a los ingresos. Y los ingresos, si se caen los ingresos, complicado, ¿no? Para cualquier empresa. ok, dicen. Genial. Ahora, continuando con este tema, vamos a ver el índice de cobertura de intereses. El índice de cobertura de intereses, perdón, ¿respondí su pregunta? Sí, dicen. Genial, gracias. El índice de cobertura de intereses, ¿qué es una división? Vean que en el numerador tenemos el resultado operativo. Cuando hablamos de resultado operativo, estamos hablando de lo que genera el negocio versus los intereses. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un índice de cobertura de 4, quiere decir que la empresa, con lo que genera en términos operativos, con lo que genera, 4 veces puede pagar los intereses. 4 veces. Entonces, mientras mayor sea el índice de cobertura de intereses, eso baja el riesgo financiero. Miren lo interesante, ¿no? Si aumenta mi índice de cobertura de intereses, baja el riesgo financiero. Me explico. Ahora, según el razonamiento lógico que hemos tenido hace instante nada más, nosotros podemos decir que si aumenta la deuda, o sea, si aumenta el índice de deuda, quiere decir que la empresa está más expuesta al riesgo financiero. Es decir, si aumenta tu deuda bancaria, estás más expuesta al riesgo financiero. ¿Estamos con el razonamiento? Suena medio lógico, ¿no? Sí. Bien. Sin embargo, acá está lo interesante, no es tan así. No es tan así. Por ejemplo, a ver, aquí lo explico. Si tenemos nosotros una estructura de capital, por ejemplo, de este tipo, 50-50, ¿no? Y para un siguiente periodo, modificamos la estructura de financiamiento y aumentamos la participación de la deuda. Entonces, podríamos decir que el nivel de deuda aumentó, por lo tanto, la empresa se encuentra más expuesta al riesgo financiero. Sin embargo, debo de calcular mi índice de cobertura de interés. Índice de cobertura de interés. Suponiendo que aquí sea 4. 4 veces. En esta situación. Y en esta situación, incrementé la deuda y mi índice de cobertura de interés fue de 8 veces. Entonces,
mi riesgo financiero en realidad lo mide el índice de cobertura de interés. Es decir, con mi utilidad operativa, antes podía pagar 4 veces la deuda. O sea, perdón, no la deuda, sino los intereses. Con mi utilidad operativa. En el siguiente periodo, con mi utilidad operativa, ¿cuántas veces puedo pagar los intereses? 8 veces. 8 veces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, uno, que ha sido buena deuda. Ha sido buena deuda, porque la buena deuda, recuerden ustedes el camino a la buena deuda. La buena deuda es una deuda que obviamente, si te endeudas, incrementas pasivo. Si incrementas pasivo, debe ser dinero que lo apliques a inversión. A inversión. La inversión más rentable son las inversiones en activo no corriente. Si invierto en activo no corriente, es para ampliar mi capacidad productiva. Es decir, incrementar mis ventas. Pero no solamente termina la película ahí. Debo ser eficiente en gastos operativos sin costo para que la película tenga un final feliz. ¿Y cuando existe un final feliz? Cuando la utilidad operativa aumenta. Entonces, una señal de buena deuda es una deuda que, si bien me va a incrementar el pasivo, pero que termine en un final feliz, con una mayor utilidad operativa. Entonces, esa mayor utilidad operativa me va a permitir reducir el riesgo financiero, porque puedo pagar más veces mis intereses con mi utilidad operativa. ¿Se entiende, señores? ¿Les queda claro? No, Listen, a ver, porfa, sí, de volada, para que no lo repita todo de Claro nuevo. que sí. Repito, si aumenta pasivo y si es buena deuda, se tiene que aplicar inversión. Entonces, ese incremento de pasivo lo tengo que ver reflejado en mis activos. Mis activos que me generan más rentabilidad son los activos no corrientes. Invierto en activos no corrientes, ya sea un equipo, una planta, una ampliación. Eso se tiene que traducir en un incremento en ventas. Pero la película no termina en ventas, porque puede ser que usted venda más y tenga menos utilidad operativa, ¿no es cierto? O sea, puede ser que usted sea un desastre en costo y gasto, digamos. Sí. Entonces, el final feliz es a nivel operativo. Es decir, en conclusión, aumenta mi pasivo, debería también aumentar mi utilidad operativa. Si aumenta la utilidad operativa, aumenta mi índice de cobertura de intereses. Y si aumenta mi índice de cobertura de intereses, reduce el riesgo financiero. Entonces, no es tan así, ¿no? Uno puede decir, pucha, aumenta la deuda, estás aumentando el riesgo financiero. Para. O sea, veamos el índice de cobertura de interés, cómo ha evolucionado. Y de ahí vemos si nuestro apalancamiento se utilizó en un activo que efectivamente me generó los incrementos en ventas prometidos. ¿Se entiende, señores? Ok, Listen, bien clarito. Genial. Ahora vamos a ver las razones de rentabilidad. Cuando hablamos nosotros de las razones de rentabilidad, estamos hablando de que es la capacidad que tiene una empresa para generar utilidad. Si una empresa genera 1 peso o 2 pesos, ya es rentable. O sea, está generando utilidad. Ahora, si genera 1 peso y obviamente el empresario dice, pucha, yo no estoy feliz con eso, ya es un tema de expectativas. O sea, yo espero más. Si me genera un 2% es rentable, un 1% es rentable. Ahora, que esa rentabilidad no cumpla mis expectativas es otra cosa. Entonces, por eso se dice, si una empresa genera utilidad, es rentable. Que no cumpla mis expectativas es otra cosa. Que no sea lo suficiente como para generar valor, otra cosa también. Sí. Repito, nosotros vamos a ver indicadores como el EVA,
que me va a medir cuál es la rentabilidad que me genera valor. Pero aquí solamente estamos viendo a nivel general los ratios. Sí, se genera utilidad, la empresa es rentable. Punto. Que no genere valor, ya otra cosa. Cuando digo no genere valor, quiere decir que no es lo suficientemente rentable como para cumplir con las expectativas del inversionista, de usted. Pero ¿cuándo vamos a generar valor? Cuando cumplamos las expectativas del dueño en términos de rentabilidad. Ahora, ¿cómo medimos esto? Tenemos los márgenes brutos. Algo importante. Le explico aquí. Un ratio, para que sea de rentabilidad, tiene que cumplir un requisito. El requisito es, para que sea rentabilidad, tiene que haber primero en el numerador un resultado. Y en el denominador tiene que haber una inversión. Entonces, la rentabilidad, explicado como un cuento, es el resultado de gestionar una inversión. Repito, la rentabilidad es el resultado de gestionar una inversión. Entonces, para que un ratio se le considere de rentabilidad, debe ser un cociente entre un resultado y una inversión. ¿Estamos de acuerdo? Esfuerzo, resultado. ¿Se entiende la lógica? Correcto. Bien. Bien, de acuerdo. Genial. Sin embargo, ¿no? Una de las preguntas que me llamó la atención cuando yo me toca evaluar a mis iguales. Bueno, aquí en ANUR aún no me tocaba evaluar a nadie, ¿no? Pero sí en otros lugares tenía la oportunidad de evaluar a mis iguales para que ingresen a la universidad. Y escuché algo interesante, ¿no? Alguien dijo, la rentabilidad sobre las ventas. ¿Cómo es eso, rentabilidad sobre las ventas? Rentabilidad, ¿acaso? A ver, analicemos la respuesta y luego la charlamos con ustedes. Rentabilidad sobre las ventas. ¿Esto es una inversión o es un resultado? ¿Ambos son resultados, no, señores? Sí. Genial. Entonces, no se puede llamar este ratio rentabilidad sobre las ventas. Por eso su nombre es margen. ¿Y qué es margen? Lo que me queda después de, ¿no es cierto? En este caso, margen bruto, ¿qué significa? Lo que me queda después que se cubrió el costo de venta. Ahora, el margen no es un indicador de rentabilidad porque no cumple la condición. Sin embargo, contribuye a la rentabilidad. Escuchen lo que estoy diciendo, contribuye. Es decir, mientras usted tenga más margen, va a ser más rentable. ¿Estamos de acuerdo con esa parte de la película? Sí, sí. Bien. Y también vimos el tema de que existe margen negativo, ¿no? Sí, ya lo charlamos en una anterior sesión. Entonces, el margen bruto me indica lo que me queda después de. Por ejemplo, si tenemos nosotros un margen del 40%, ¿cómo lo leo? Que después de pagar mi costo, nos quedamos con 40%. Después de pagar mi costo, nos quedamos con 40% de la torta. Y con este 40%, todavía tengo que repartir a mis otros hijos, ¿no? Para mi gasto, para los intereses, para el Estado. Y al final está el dueño. Bajo esa lógica, entonces, ¿qué buscamos como empresarios? ¿Que aumente el margen bruto? ¿O que reduzca? Que reduzca. ¿Buscamos que nuestro margen reduzca, señores? ¿O que aumente? ¿Qué dicen ustedes? Que aumente.
Que aumente. Ya me chipé. Hay uno que dice que baja, otro que dice que aumente. Dicen lo demás. Que aumenten. Claro, que aumenten, ¿no? Porque no se olvide que cuando hablamos del margen bruto, si me dice, si tengo un margen bruto de 40, quiere decir que mi costo es 60, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver, siempre buscar que la empresa aumente su margen bruto. Y acá hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Vendiendo más? Es la respuesta más clásica, ¿no? ¿Qué dicen, señores? La mejor respuesta siempre va a ser vender más, pues. Bien, genial. Pero sin embargo, es interesante, miren. Voy a hacer una demostración, ¿ya? Las clases, por si acaso, están en la plataforma. Yo sé que hoy teníamos que ver la parte práctica. Si no da tiempo, lo vamos a ver. Pero esta parte conceptual es importante que la sepamos. La lógica del análisis. Porque hacer sumas y restas en Excel, ustedes saben. Hacer gráficos en Excel, ustedes saben. Divisiones, ustedes saben. ¿Lo vamos a repetir conmigo? Sí, lo vamos a repetir. Lo vamos a analizar, sí. Vamos a hacer flujo efectivo, sí. O sea, vamos a tener una clase completa de puro Excel, ¿no? Vamos a ir con calma porque por ahí debo entender que debe haber personas que no tienen esa rapidez, que yo sé que tienen muchos. Vamos a hacer la parte de las divisiones, pero más que las divisiones, señores, creo que ustedes no me van a dejar mentir que entender la lógica de un ratio, creo que genera más valor, más que hacer una división. ¿O me equivoco? Sí. Genial. Entonces, bajo esa lógica, miren, esto es interesante. ¿Cómo hago que el margen aumente? Estas son palabras o análisis existenciales, yo le llamaría, ¿no? Y para explicárselo, voy a hacer un ejemplo sencillo, mira aquí. El ingreso de una empresa, lo vamos a resumir precio por cantidad. El costo va a ser el costo variable unitario por la cantidad. La diferencia entre ingreso menos costo se va a llamar utilidad bruta. ¿Estamos de acuerdo? Y la utilidad bruta sería ingreso menos costo, es decir, precio de venta por cantidad menos costo variable unitario por cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Que la utilidad bruta es esta diferencia. Señores. Sí, dicen. Genial. Y usted era, pucha, ¿cómo pues un máster voy a estar, profesor, usted está haciendo divisiones? No, pero tiene un fin. Espéreme. Ahora, si aplico la fórmula, apliquemos la fórmula de margen, ¿qué dice? Utilidad bruta sobre ventas. Ese sería precio de venta por cantidad menos costo variable unitario por cantidad sobre ventas, ¿no, señores? Y precio de venta es, y ventas es ingreso. Ingreso es igual precio por cantidad. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo todos? ¿Pregunto? Genial. Esto es existencial, pues tenemos que entender bien el numerito, porque si no, van a ver que cuando hagamos el análisis capísimo van a ser toditos. Los que ya son aditos van a aprender, siempre se aprender. ¿Será que yo puedo factorizar la cantidad? Aplicando matemática de colegio. Ahí para que le enseñen a sus hijos. Caso número 1, factor común.
¿Se puede o no se puede hacer eso? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Factoricé la cantidad, ¿no es cierto, señores? ¿Se puede hacer eso matemáticamente? Sí. Genial, genial. Sí, entonces, pregunto. Ahora, con base a esta ecuacioncita, ¿cambiarían su respuesta? Si quieren aumentar margen, la respuesta sería vender más. A nivel margen bruto, ¿no? Vean esta ecuacioncita. Es trucha, pero es poderoso. ¿Qué tienen que hacer para tener mayor margen bruto? Costo de venta. Exactamente. O bajas costo Disminuir costo. o aumentas precio, ¿no? ¿Correcto? Sí, Licen. ¿Qué tiene más impacto? Ahí ¿Aumentar tendría, precio o bajar costo? costo. Dicen, Bajar pero Bajar bajar costo. costo no influiría también en la calidad, supongamos, de algún producto. Ah, genial, genial, genial. Pucha, bien. Ya, respondo eso. Están haciendo preguntas existenciales ustedes ahora. Está bien. Primero, respondo la primera vez. Les planteo la pregunta. Uno. ¿Qué afecta más? ¿Subir precio o bajar costos? ¿Qué afecta más en mi margen desde el punto de vista matemático? Ustedes lo ven ahí. ¿Tiene más impacto en el margen el precio o el costo? Viendo esa ecuación, olvídense de otras variables. El costo. El costo. Costo. Totalmente, por el costo pues está restando. Si aumenta el precio arriba, también aumenta abajo, ¿no es cierto? Claro. Genial. Tiene más impacto entonces los costos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde puedo bajar mis costos? La respuesta es, tienes que bajar tu costo hasta el punto donde no afectes tu calidad. Pucha, que den la misma, te dirán, ¿no? ¿Y qué es calidad? La pregunta que deberíamos hacernos en las empresas. ¿Qué es calidad? Y la respuesta es sencillo. El gran problema es que las empresas tienden a ellos definir qué es calidad. Y pregunto, ¿debo yo definir qué es calidad o es el cliente que debe definir qué es calidad? El cliente. El cliente, Licen. Perfecto. Entonces debo buscar ese proceso que genera valor y ese proceso que genera valor en mi empresa, ese factor diferenciador, debo cuidarlo. Pero seguramente habrá cosas que el cliente no valora, ¿no, señores? Entonces, de esas Así es. cosas que no valora, debemos reducir. Pero sin afectar la calidad. ¿Está bien? Un ejemplo de una mala decisión. Hice un posgrado en un lugar y es un buen posgrado, excelentes profesores, pero estaban con la lógica de ahorrar en infraestructura. Solamente estaban comenzando acá en Santa Cruz, ¿no? Lo debo entender así. Pero hicieron algo mal. Tenían el edificio y lo dividieron con mamparas. Entonces, estábamos pasando lo de gerencia, no, perdón, no es gerencia, ahí hice un curso de análisis de costos, ¿no? Estábamos aquí, lo análisis de costos, que siempre todo lo que se meten al finanzas somos poquitos, ¿no ves? Y en la otra aula estaban lo de marketing, lo de recursos humanos, en un curso de recursos humanos, algo así de liderazgo. ¿Y cómo sabemos que era el liderazgo? Porque preguntamos. ¿Y por qué preguntamos? Porque se la pasaban aplaudiendo toda la clase. Y cuando es mampara, pues se filtra, ¿no es cierto? Se filtra. O sea, la madera no retiene ruido. Tiene que ser vidrio o la pared. ¿Qué pasó? Por más que se tenía muy buenos profesores, no te puedes ahorrar en infraestructura cuando prestas un servicio, ¿no? Ahí estamos hablando que ellos estaban ahorrando unos pesos ahí, pero se estaba afectando la calidad. Entonces, cuando uno pasa clase, el tema del sonido, la tranquilidad,
son factores importantes. Entonces, hay que bajar costos, ¿cuáles? Hasta el punto donde no se afecta la calidad. ¿Quién define la calidad? El cliente. Debo tener claro qué es calidad para el cliente, cuidar eso. Y todo lo que no le interesa es el bajar. ¿Se entendió? Sí, listen. Un ejemplo, antes de pasar a otro punto, ¿no? Es como una lógica de los bancos, ¿no? Ahí le pelan, digamos, ¿no? Cuando uno va al banco, pues, uno va para salir, digamos, ¿no? O sea, ¿quién va al banco? O sea, no sé, no he escuchado a alguien que me diga, wow, voy al banco a tener una experiencia religiosa, así, wow, ¿no? Uno va al banco y quiere entrar y salir rapidito porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces el banco se le ocurrió al cliente, hay que hacer lo que espere cómodamente. Y le ponían sillas, ¿no ves? Teles, ¿no es cierto? Antes no había eso, ¿no? ¿Sí? Pregunto, ¿se han enfocado en lo importante? ¿Acaso no deberían enfocarse más en que el cajero, entre que el área de caja no rote mucho a la gente, para que ese cajero sea eficiente, ¿no es cierto? Y nos atiendan. Y como hay mucha rotación en caja, a veces seguramente a ustedes le ha tocado un jovencito, quizás mayor también, pero que tarda en entendernos. ¿Les ha tocado una vez? ¿O soy el único? Sí, Ha pasado. Pero uno no lo puede tratar porque las personas que sabemos que si está ahí es nuevito y si le pela, pues él va a tener que pagar, pues no va a ser el banco el que pierde. Entonces él están tomando sus precauciones, pero ¿a qué me voy? En que el enfoque es en hacer, pareciera ser así, ¿no? Dado que no puedo solucionar mi eficiencia en atención en caja, reconozco que soy ineficiente, al menos voy a hacer que espere sentado, ¿no? Lo que trabaja en banco pareciera ser ese mensaje, no sé si me equivoco, ¿no? Genial. Ese es el comentario. Ok, entonces, margen no es un tema de volumen, entonces el margen bruto es un tema del diferencial de costos. Así tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, el margen operativo parte de la utilidad operativa. ¿Y qué es la utilidad operativa? La utilidad operativa es simplemente ¿qué? Es la utilidad bruta menos los gastos operativos, ¿no es cierto? Y los gastos operativos tienen un fuerte componente fijo. Y todos sabemos que nada es fijo, pues, ¿no? Nada es fijo, excepto que la depreciación que es lineal, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que los gastos no se comportan en la misma proporción que los ingresos. Me explico. Si los ingresos de la empresa aumenta 20%, ¿va a aumentar acaso 20% el sueldo del gerente, la secretaria, el contador? no. Genial. Entonces los gastos operativos no son movidos por los ingresos, son movidos por las políticas salariales de la empresa, por los incrementos salariales, los planes de contratación, a excepción del área comercial, porque el área comercial tiene una parte que es fija y tiene otra parte que está vinculada a los ingresos. Pero a excepción del área que comisiona de la empresa, todos los demás ítems no están vinculados con las ventas. Entonces, en consecuencia, si quieres generar más margen operativo, ahí sí la respuesta correcta es vende más. ¿Vendes más o ajustas tus gastos operativos? Dos cosas. O vendes más o ajustas tus gastos operativos. De esa forma, logras tener mejor margen operativo.
puedo tener un buen margen bruto, pero si soy un desastre en mis gastos, como el caso, por ejemplo, de la cooperativa, que tenía margen bruto, pero su gasto operativo lo mataban todo. Por ejemplo, si tenemos aquí un margen operativo del 20%, ¿qué quiere decir este numerito? Este numerito quiere decir que después de pagar mi costo de venta y mi gasto operativo, me quedo con 20% de utilidad operativa. Después de pagar mi costo y mi gasto, me quedo con 20%. Luego, tenemos el neto. El neto ya es lo que le queda después de todo. Por ejemplo, si tenemos 5%. 5%. Si tenemos nosotros un margen neto de 5%, quiere decir que después de que pagué mi costo, mi gasto, mis impuestos, perdón, mis intereses primero, luego mis impuestos, de esa torta que se llama ingreso, solamente nos quedamos con 5%. Desde luego que toda empresa busca que esta torta sea lo más grande posible. Pero los márgenes varían de sector a sector. Por ejemplo, ¿qué sector tendrá más margen? Le pregunto a todos ustedes. ¿Qué sector tendrá más margen? ¿Comercial o industrial? Industrial. Más margen neto, ¿no? ¿Industrial o comercial? A ver, piense. No se olvide que margen es un porcentaje, no estamos hablando de dinero, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de monto, ¿no? Porque no vamos a comparar por una industria con una empresa comercial como, por ejemplo, no sé, Payplay, digamos, ¿no? O Celio, ¿no? En términos de margen, no volumen de ventas, de ingresos. En margen, ¿qué sector margina más? ¿Una comercial o una industrial? Generalmente, ¿no? Que siempre hay excepciones, siempre van a haber. Pregunta. ¿Qué dicen ustedes, señores? Ya tengo una respuesta que me dicen que es las empresas industriales. Tengo una respuesta. ¿Y lo demás? No se peleen, pues. Una comercial sería. Una comercial. ¿Ya? Comercial, ya estamos 1-1. Comercial sería, Lisa. Comercial. Además, hasta se dice, ¿no? Los teóricos económicos dicen, la fuente de toda riqueza es el comercio. ¿Y cuál es ese negocio? Comprar barato y vender caro, ¿no es cierto? No se olvide que el principal costo de una empresa comercial es el costo de compra, ¿no? Ya saben las malas lenguas, ¿no? Que tienen un margen bruto del 50% o el 100% a nivel de la margen bruto nomás, ¿no? El diferencial entre precio de venta y costo de compra es elevado. También en calzados. Ese margen elevado, pues, en margen bruto, le permite pues, hacer todos esos días negros, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que si no tuvieran un margen bruto no les permitiría bajar tanto los precios? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Mientras más margen bruto tenga la empresa, tiene más holgura en manejar la estrategia de descuentos. Y las empresas industriales tienen menos movimiento de cintura, lo podríamos decir, para hacer descuentos, por ejemplo.
¿Por qué? Porque sus márgenes son pequeños. Las industrias tienen márgenes pequeños. ¿Y dónde está el negocio? En el volumen, ¿no? Si bien ellos tienen poco margen, pero venden volúmenes fuertes. El volumen es la clave de ellos. En cambio, las empresas comerciales tienen más limitante en el tema de ventas. Tienen más limitante. En cambio, las industrias están programadas para la escala. Porque el negocio está cuando se genera escalas apropiadas. Se entiende que los márgenes varían, ¿no? De sector a sector, ¿cierto? Bien. Ahora, todo esto que le acabo de explicar, son indicadores no de rentabilidad, pero contribuyen a la rentabilidad. ¿Cómo es eso? Para eso está Dupont. Pero antes de Dupont, me olvidé de estos indicadores que, fíjense, estos sí son rentabilidad. Vean, en el numerador, un resultado. En el denominador, activo total. Activo total es inversión. Inversión. Si lo queremos nosotros interpretar, por ejemplo, si usted tiene un 20%, ¿qué quiere decir esto? Que por cada peso que usted invierte en sus activos, de ese peso que usted invierte, ¿cuánto obtiene de ganancia neta? Un 20%. Por cada peso invertido en sus activos. Entonces, el ROA es un indicador que nosotros lo utilizamos para ver cuán eficiente es nuestro gerente. Porque al gerente, ¿qué se le da? Se le da los activos, ¿no? O sea, le estamos dando a la empresa, tomar la empresa, hacer que genere flujo. Sin embargo, al dueño, ¿qué le interesa? Le interesa su inversión. Porque el patrimonio es la inversión de los socios. Es el dinero que ha puesto el dueño. Entonces, si queremos ver la eficiencia global, ROA. Si queremos ver cuánto renta el capital del dueño, ROE. Y si tenemos, por ejemplo, un ROE del 40%, quiere decir que por cada peso que colocó el dueño, sobre ese peso, ¿cuánto tenemos de ganancia neta? 40%. Sobre ese peso. Pregunto. ¿Cuál debería ser mayor? ROE debería ser mayor que ROA. ¿Falso o verdadero? Pregunta del cuestionario, entiendo ya, ¿no? Normalmente el ROE va a ser mayor que ROA. Vean las ecuaciones. Les ayudo con el razonamiento. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un balance ficticio donde mis activos sean 100 bolivianos. Mi deuda sea 50 y mi equity sea también 50. ¿Ya? Y una utilidad neta, o sea que el negocio hubiera generado una utilidad neta de 10. Mi ROA sería la utilidad 10 sobre 100. Mi ROE sería la utilidad sobre ¿cuánto, señores? 50. 50. Ya. En el primer caso, ¿cuánto tenemos? 10%.
En el segundo caso, ¿cuándo tenemos? ¿Lo escucho? ¿10 entre 50? ¿20? 20. Pregunto, ¿esto es lo normal? ¿Que siempre el ROE sea mayor que ROA? ¿Qué dicen ustedes? Sí va a ser, dicen, ¿no? El ROE más alto que el ROA, Claro. por los porcentajes que se manejan. Y porque el patrimonio siempre va a ser más pequeño que el activo, ¿no es cierto? Si lo vemos desde el punto de vista, señores. Vean. Estos son mis activos, ¿no? Y el patrimonio siempre va a ser una menor parte. Hago otra pregunta. ¿Cuándo el ROE va a ser igual a ROA? Cuando la empresa se financie, tenga financiamiento propio, Correcto, cuando el 100% del financiamiento está propio. Ahí tiene una preguntita del control, ¿no? Genial, perfecto. Ahora bien, hay una pregunta fundamental que me dice, ¿y la rentabilidad de dónde viene? O sea, ¿y la rentabilidad de dónde viene? Y la rentabilidad es un tema de rotación. La rentabilidad es un tema de rotación, pero también un tema de margen. Rotación, margen. La rotación es un tema de eficiencia. Margen también, ¿no? Margen, aunque está dentro de la rentabilidad, para tener un mayor margen neto, tengo que hacer que el diferencial entre precio y costo sea mayor. Tengo que vender más, obviamente, reducir costos, perdón, reducir gastos operativos, perdón, ser eficiente en el tema de la deuda, buscar deuda barata. Siempre la costumbre de barata, no. Deuda a bajo costo. Porque ya sabemos que barato, caro es relativo, no se debe decir eso. Pero también es un tema de apalancamiento. O sea que mi rentabilidad sobre el patrimonio se encuentra explicada por mi eficiencia, mi margen y mi apalancamiento. Si usted aplica matemáticas, mire lo interesante de Dupont. SAS, 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 SAS. ¿Qué me quedaría, señores, si hago esa simplificación? ¿De acuerdo? ¿Y es que es igual a esto? Es igual a ROE. El Dupont explica el ROE. O sea, explica, me dice, ¿de dónde viene tu rentabilidad? ¿De dónde? Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, a ver, si acá tuviera 2, por acá tuviera 5%, y acá tuviera 2. ¿Qué quiere decir un multiplicador de apalancamiento de 2? Para que se entienda 2, explicaré qué significa 1. Si el multiplicador de apalancamiento es 1, quiere decir que no hay deudas externas. Si es 2, 50-50. Si es más de 2, quiere decir que la deuda sobrepasa el patrimonio. O sea, a mayor sea este numerito, mayor es el índice de deuda. Si hago la multiplicación, señores, ¿cuánto me daría? 10. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos hasta ahí? Dos por 5, 10. Esto que sea la gestión 1, eso es un periodo 1. Periodos. Periodos 2 por 5. Y acá que el apalancamiento sea de 4. ¿Cuánto sería mi ROE? 2 por 5, 10, 40. Por ahí. Todos nosotros somos los accionistas. ¿Ya? Todos ustedes, yo soy su gerente. Miren, señores, accionistas, en vista que he incrementado la rentabilidad del 20% al 40%, he duplicado la rentabilidad en un año, quiero que me incrementen el sueldo. ¿Los escucho? Niégamelo a ver. El agua es vida, ¿no? ¿Qué me dirían, señores? ¿Merezco el incremento? Y me justifican, si no, no. ¿Qué me dirían, señores? ¿Me darían el incremento ustedes? Yo les estoy mostrando estos números. ¿O me votarían? ¿Qué dicen? La deuda externa ha aumentado, ¿sí no? Exactamente, o sea, miren ustedes, a ver, ¿qué? Yo diría, pues, ¿qué has hecho de bueno? A ver, ¿has mejorado la eficiencia de la empresa? No. No, porque las ventas siguen siendo, o sea, iguales. Sí. La rotación del activo es igual. No hemos sido más eficientes en el manejo de los activos, no me ha sido más eficiente. ¿Ha sido eficiente en reducir mi costo variable, reducir mis gastos? ¿Has conseguido deuda barata? No, porque tu margen no lo has cambiado. Seguí imaginando lo mismo. Sin embargo, te has apalancado más. Y este apalancamiento me puede llevar a un mayor riesgo financiero. O sea, me estás exponiendo a un riesgo financiero mayor, pero sin embargo no has mejorado eficiencias ni márgenes. Entonces, esta rentabilidad que has duplicado ha sido porque me has duplicado el riesgo financiero. Lo ideal es que la rentabilidad sea explicada no por el apalancamiento. Si me preguntan a mí entre margen y volumen, ¿no? Depende de cada quien, ¿no? Porque existen negocios que son negocios de márgenes. Ejemplo, venta de casas, ¿no? Venta de casas, ejemplo, cuando yo me enfoco, tengo un restaurante y me enfoco en clase alta, cobro caro. O sea, si, no, difícil de quitar eso. Cobro un precio por encima de la competencia. Muy por encima. Margino mucho. Margino mucho. Hay otros negocios que no marginan tanto, como la venta de panes de batalla, por ejemplo. Venta de salteñas. Pero sin embargo, existen negocios que tienen una buena rotación. Una buena rotación quiere decir que tienen bastante volumen de venta. Generalmente, no tiene ambos. O puedes tener buena rotación, vendes mucho. O puedes tener un buen margen.
Lo ideal es tener mucha rotación y mucho margen. Mucho margen. ¿Estamos, señores? ¿Se entendió lo bonito del Dupont? En términos generales, el Dupont me dice, ¿de dónde viene tu rentabilidad? ¿Es por eficiencia? ¿Es por margen? ¿O porque estás muy apalancado? Lo sano es que la rentabilidad sea más explicada por eficiencia o por márgenes. ¿Se entendió, señores, la explicación? ¿Les quedó claro? Sí, Sí, Lice. dicen, Genial. Cuando analicemos nuestro caso, tenemos que ver si la rentabilidad de Aya Homes es por margen, es por apalancamiento o es por eficiencia. ¿Cuál de estos tres componentes tienen un mayor impacto en la rentabilidad de Aya Homes? Eso es lo que vamos a ver la clase siguiente. La clase siguiente, netamente voy a aplicar toda esta teoría que les he enseñado. O sea, no he enseñado porque les he hecho recuerdo, es el término correcto, pero con otro enfoque, quizás otro enfoque más gerencial. Vamos a aplicarle un caso y en ese caso les voy a explicar también los ratios no tradicionales. El grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero, el margen de seguridad. Vamos a ver también el riesgo financiero, el riesgo operativo. Va a ser una clase netamente numérica. Así que sería ideal que tengan su Excel abierto o su compu. De lo contrario, igual tomar apuntes y concentrarse en la lógica y no así en las operaciones matemáticas, que después usted puede ver el video y lo hace con calma. No es la finalidad que se estrese en cálculo. La finalidad es que aprenda a leer los estados financieros a través de indicadores financieros y poder tomar decisiones. ¿Qué se llama este módulo? Gerencia financiera. Si quieren tomar decisiones con base en información financiera. Y para eso tenemos que saber leer los estados financieros. Genial.